Siendo las 9:30 en la edición de este lunes 14 de agosto, año 2023, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuación y como cada lunes con la participación del doctor Jaime Aristi Escudero en su análisis económico en el Gobierno de la Mañana. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a don Álvaro, un fuerte abrazo. Muy buenos días a toda la República Dominicana. La semana pasada el Ministerio de Hacienda publicó la información de que la República Dominicana, específicamente el Estado Dominicano, había recibido una buena noticia a partir de la calificadora de riesgo Moody's, y que consiste en una mejoría en la calificación crediticia, llevándola de Ba3 estable a Ba3 positiva. Eso es consistente con lo ya ocurrido y publicado en diciembre del año 2022, cuando S&P Global Ratings, que es la otra calificadora, hay tres grandes calificadoras de riesgo a nivel mundial, y S&P Global Ratings mejoró en diciembre del año 22, es decir, el año pasado, de BB- a BB la calificación. No cabe duda de que el Banco Central se lleva gran parte del mérito de la mejora de la calificación crediticia, porque esto tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y la capacidad de crecimiento de la economía, que en esta etapa del año se encuentra todavía creciendo muy por debajo del nivel potencial, debido a que se adoptaron medidas para ayudar a que la tasa de inflación convergiese a su meta, lo cual ya se logró, y por eso a partir del 31 de mayo el Banco Central está cambiando su postura monetaria hacia una menos restrictiva para estimular el crecimiento de la economía. Y también hay que señalar que el entorno internacional, que se manifiesta con una desaceleración económica, también influye sobre el hecho de que República Dominicana en el primer semestre del año apenas haya crecido 1.2%, y que se prevea, en base a ese 1.2%, que el crecimiento va a estar por debajo del 3.5%, es decir, va a estar entre 3 y 3.5%. Y si lo hacemos todavía más fino, la estimación podemos colocar dentro de lo que es la probabilidad de ocurrencia de crecimiento para este año, el 2.8, es decir, que pudiera ir desde 2.8 a 3.3%. Ahí va a quedar la mayor probabilidad. Ahí es que está lo que es la mayor posibilidad de ocurrencia del crecimiento económico para este año, entre 2.8 y 3.3%. El Ministerio de Hacienda también, al recibir esta noticia positiva, señaló que se había adoptado medidas para mejorar la posición fiscal, y hay que reconocer que ante lo que ha sido una situación de incertidumbre internacional, recursos que hubo que utilizar para subsidiar, por ejemplo, los combustibles, subsidios millonarios para transferir a diferentes actividades, para evitar un deterioro significativo de la calidad de vida del pueblo dominicano, producto de, primero por el COVID, segundo, por la invasión Rusia a Ucrania y los incrementos de los precios de los combustibles, los incrementos de los precios de los combustibles para generación eléctrica, los incrementos de precios de los alimentos. Para evitar eso, pues el gobierno tuvo que utilizar muchísimos recursos, y a pesar de eso se logró mantener en el entorno del 3% el déficit del sector público. Yo creo que eso es algo positivo, y eso hay que reconocérselo también al Ministerio de Hacienda. Ahora, el Ministerio de Hacienda también ha señalado que su objetivo es llegar a grado de inversión, y para esto entonces se tiene que cumplir algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, para pasar de esta calificación Ba3 positiva o BB, que la tenemos con Standard & Poor's, pues necesitamos, para poder pasar de esa calificación, que es una calificación que todavía tiene grado especulativo, y pasar al grado de inversión, se necesita tres elementos. Primero, una reforma tributaria que eleve por lo menos en 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto la presión tributaria, o sea que es un esfuerzo verdaderamente importante. El segundo, una reforma del sector eléctrico que elimine el déficit financiero. No puede ser que continúe el déficit del sector eléctrico explicando la mitad del déficit del sector público. Por ejemplo, si tenemos un déficit de 3%, pues 1.5% es el déficit del sector eléctrico. Entonces, eso no es viable, no es sostenible. Y por esto hay que adoptar medidas para reducir el déficit
pero sin que eso implique un aumento de la tarifa de electricidad. Lo que hay que es reducir las pérdidas de las distribuidoras de electricidad, y eso significa salir las distribuidoras y cobrar la electricidad primero facturarla y luego cobrar la electricidad que no se está facturando y no se está cobrando. O sea, la situación es cada vez peor, lo que se está observando en las empresas distribuidoras de electricidad. Y el tercer elemento para lograr lo que sería una calificación, grado de inversión de la deuda pública, se necesitaría también entonces pues capitalizar al Banco Central, darle más capitalización al Banco Central significa darle más margen de maniobra para su política monetaria, que ha sido sumamente exitosa, pero le daría todavía una mayor capacidad de, en el largo plazo, mantener estable, sin ningún tipo de inconveniente, la tasa de inflación. Entonces, eso implica, obviamente, para poder capitalizar el Banco Central, que el gobierno mejore su posición fiscal para que transfiera entonces esos recursos al banco y que pueda este banco, teniendo más independencia, más autonomía, más capacidad de poder utilizar sus instrumentos monetarios, pues más capacidad de poder mantener estable el tipo de cambio, como lo ha logrado el gobernador Héctor Valdés por pues sus 25 años que ha sido gobernador. Ahora, con relación a la parte fiscal, quiero enfocarme ahora en ese punto. Miren, para reducir lo que sería, para mejorar las recaudaciones, hay que enfocarse primero, antes de tocar cualquier impuesto, porque las tasas ya en la República Dominicana son altas. Un impuesto sobre la renta 27%, personas jurídicas 25%, la marginal máxima para personas físicas, una tasa del ITEVIS, que es el impuesto al valor agregado, de 18%, impuestos selectivos al consumo ya muy altos sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier servicios, telecomunicaciones, ni se diga la cantidad de impuestos que recae sobre el uso de telecomunicaciones, algo tan importante para lo que es la información y la formación de los individuos, el acceso, por ejemplo, al Internet. Pues ante esa situación que ya tenemos, que son elevadas tasas impositivas, pues se necesita, pues primero enfocarse en el tema de elevación. Así como el sector eléctrico hay que enfocarse en facturar y cobrar la electricidad, asimismo hay que, dada esa estructura impositiva que existe en la República Dominicana, mejorar las recaudaciones. A mí me ha tocado hacer estudios para organismos internacionales en el cual, utilizando el nivel de eficiencia de otros países, cuál sería el nivel de recaudaciones que pudiera, dada la estructura impositiva, dada las tasas que se pudiera obtener en República Dominicana, y se pudiera alcanzar 4 puntos porcentuales del PIB adicionales de recaudación. Oigan bien, no es alcanzando el nivel de eficiencia de los Estados Unidos o de Europa en materia impositiva y de gestión impositiva, no. Utilizando, digamos, lo que es el promedio de eficiencia en el entorno nuestro. Si utilizamos esa eficiencia y la colocamos acá en República Dominicana, pues mejoramos 4 puntos del PIB. Es decir, que no habría que hacer una reforma tributaria, sino una mejora de la gestión. Oigan bien, una mejora de la gestión. Tenemos conciencia de que, y apoyamos totalmente las medidas que adopta la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para enfrentar la evasión. Pero aquí viene nuestra recomendación. Es importantísimo que para reducir la evasión impositiva, esto se haga, pero teniendo en consideración que las medidas que se adopten no distorsionen las decisiones de los agentes económicos. Es decir, habría que evitar que lo que se está buscando, que es tener un sistema tributario justo, un sistema tributario donde dos personas con iguales niveles de ingreso y estructura de consumo similar paguen proporcionalmente la misma cantidad de impuestos, evitar que para alcanzar ese objetivo no se deteriore la actividad económica. O sea, hay que evitar que la actividad económica se deteriore con, medidas que, si son medidas para reducir la evasión, pues que no la distorsionen el proceso de asignación de los recursos productivos. Esa es la idea. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Dirección General de Impuestos Internos en ese sentido es, primero, decir, bueno, tenemos que afectar la informalidad, tenemos que enfrentarla por el hecho de que el 58% de perceptores de ingresos obtienen sus ingresos, sus recursos en actividades informales. Entonces, esto significa que operan en un mundo
que no cumplen para nada la legislación impositiva, específicamente ITEVIS y el impuesto sobre la renta, que se ha estimado, y eso lo hemos también calculado nosotros, que la evasión de esos impuestos está por encima del 50%. La evasión del ITEVIS y del impuesto sobre la renta está por encima del 50%, o sea que efectivamente se puede mejorar significativamente las recaudaciones, se pueden mejorar los ingresos tributarios con esas tasas que existen. Ahora, hay que, vuelvo y señalo, hacer esto evitando distorsiones que afecten las decisiones de ahorro, de trabajo, de inversión, de producción, de la economía. Entonces, lo digo esto a propósito de una norma que acaba de circular, y muy bien y muy positivo que la Dirección General de Impuestos Internos la esté circulando para recibir comentarios. Pues esa norma general, ese borrador, tiene como objetivo reducir la evasión mediante la captura de base imponible creada en el mundo informal. Lamentablemente, esa norma propuesta por la Dirección General de Impuestos Internos es altamente distorsionante y en vez de mejorar las recaudaciones tributarias, pudiera reducirla. Me explico. En la norma, por ejemplo, designa como agente de retención y percepción del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios y del impuesto sobre la renta a las empresas de adquirencia, que son las empresas que suplen los servicios de tarjeta de crédito y débito, así como otras empresas también de pagos electrónicos. Es decir, que cualquiera que tenga servicios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pues se van a convertir en agentes de retención y percepción. Y establece esa norma, por ejemplo, para el caso del ITEVIS, en el caso de que se trate de un agente que está utilizando un negocio, un colmado, por ejemplo, que está utilizando tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pues si no está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, le va, de acuerdo a esa norma, le van a retener el 18%. Oigan bien, 18%, pero ese 18% en términos reales, en términos efectivos, es mayor que la tasa efectiva que se aplica sobre el ITEVIS o sobre el valor agregado en una actividad formal. ¿Por qué? Porque el ITEVIS aplicado en una actividad formal es sobre el valor agregado de ese eslabón productivo. Por ejemplo, si usted tiene un importador o un productor y luego un mayorista y luego el colmado, en cada una de esas etapas, si el producto está grabado con el ITEVIS, va a pagar el 18% sobre el valor agregado. Es decir, si yo compro a 100, el que me lo está vendiendo a mí a 100 originalmente, yo le voy a pagar a él el ITEVIS. Es decir, me lo va a mandar 118. Pero cuando yo lo vaya a vender, yo le saco el 18, le pongo mi margen y sobre ese le aplico el impuesto. Y cuando yo vaya a pagar ese impuesto que yo recojo cuando cobré al consumidor, le resto lo que yo adelanté. ¿Qué sucede? En esta norma, si ese colmado, por ejemplo, no está registrado, tendría que pagar el 18% sobre el precio completo. ¿Qué sucede si paga sobre el precio completo? Que estaría pagando 2 veces el ITEVIS, porque lo estaría pagando sobre toda la cadena de valor agregado que se ha creado anteriormente y no tendría la capacidad de deducir lo que se pagó anteriormente. Entonces estaría pagando lo que le corresponde a él, más todo lo que le corresponde a lo anterior, sin capacidad de deducir lo que ya pagó anteriormente. Entonces lo estaría pagando doblemente. Y eso implicaría, además del impacto sobre los precios, que sería terrible, pues también generaría una situación donde, ¿qué haría el colmado? El colmado diría, pues, yo no voy a aceptar en mi negocio tarjeta de crédito y de débito. Me iría a trabajar únicamente con efectivo. Pero, ¿qué significa eso? Reducción de la bancarización, de ese proceso que se ha puesto muchísimo esfuerzo por parte de las autoridades monetarias de lograr un proceso de bancarización, es decir, una profundización bancaria, una profundización donde los agentes económicos utilicen los bancos, utilicen el sistema bancario. Pues, si se aplica esta norma, lo que veríamos es un traslado de operaciones que ahora mismo se están utilizando, tarjeta de crédito y débito, se utilizaría entonces el efectivo. Y al final no se recaudaría, pero habría una reducción de la base imponible, porque habría un menor nivel de actividad. Alguno me dirá, pero el colmado no vende, entonces eso significa que cae la actividad. Si cae la actividad, entonces, y aumenta la probabilidad, por ejemplo, de quiebra de ese colmado, pues generaría un aumento del desempleo, una caída de la actividad y probablemente una caída
de las recaudaciones potenciales en la economía, porque todo tiene un efecto multiplicador. Entonces, hay que evitar que las normas que se apliquen sean normas distorsionantes. Por eso yo les recomendaría a las autoridades, si quieren grabar y capturar base imponible en el mercado informal, que en vez de aplicarle o la designación, en vez de designar como agente de percepción a las empresas de tarjeta de crédito y débito, en vez de utilizar a ellas, porque eso afecta la demanda de dinero, afecta la forma de pago, en vez de hacer que ellas sean las empresas que se van a convertir en perceptoras o agentes de retención, pues que se utilice como agente de retención o de percepción a los suplidores de los bienes. Me explico. Hay un artículo muy interesante que publicó en junio el doctor Andrés Daguarre de cómo grabarlos. Y entonces la idea sería, para grabar a la informalidad, que lo ideal sería designar como agente de percepción a los principales suplidores de bienes de los productos que venden en el mundo informal, sin diferenciar por el medio de pago que se utilice. Es decir, que no habría distorsión, sino que los grandes suplidores, por ejemplo, los que le venden la cerveza, los que le venden el papel de baño, los que le venden los jabones, los que le venden los detergentes, los que le venden los principales elementos que pagan, que se compran y se venden en ese mundo informal, pues esos grandes suplidores serían los que le van a retener una parte adicional y se lo van a colocar en el precio a esos colmados o a esos negocios informales, y esa retención la van a mandar directamente. Fíjense que el colmado ya no se va a poder ir desde tarjeta de crédito, tarjeta de débito hacia el efectivo, no, se va a tener que quedar operando, ya sea con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en efectivo, se queda operando y no va a tener otra alternativa que seguir comprándole a ese suplidor, porque ese suplidor representa, por ejemplo, el 50-60% de su negocio. Entonces le va a tener que seguir comprando y se le va a pagar entonces el impuesto, y con eso se reduce la evasión. Entonces la propuesta es convertir a los principales suplidores en agentes de percepción, quienes recaudarían de los negocios informales del ITEVIS y el impuesto sobre la renta que estos deben pagar, permitiría la reducción de la evasión impositiva sin provocar, y esto es lo más importante, sin provocar una reducción del grado de bancarización y sin que se destruya valor agregado. Por eso, mi recomendación a los diseñadores de políticas públicas siempre es que tomen en consideración, cuando propongan medidas como esta que están en esta norma de la Dirección General de Impuestos Internos, que propongan medidas donde se evalúe previamente los costos y los beneficios. Y por eso recomiendo la aplicación de un riguroso análisis de evaluación de impacto que permita verificar cuál sería el beneficio neto de esa medida. En el caso de la norma que está proponiendo la Dirección de Impuestos Internos, creando como agente de percepción a los que suministran medios electrónicos de pago como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, eso sería algo negativo. Yo preferiría que utilicen y designen como agente de percepción al suplidor de bienes para que así pues se pueda reducir la evasión y crear un sistema justo sin provocar un colapso o una caída de actividad económica en ese segmento tan importante como es el caso del mundo informal y específicamente de los colmados. ¡Llévatelo, Cundo!